Hoy vamos a hablar en detalle sobre los carbohidratos. ¿Hay que eliminar todos los carbohidratos para perder peso? La respuesta es un poco más complicada que eso. Los carbohidratos son cadenas de glucosa. Las dietas bajas en carbohidratos se han vuelto muy populares. Recomendamos la dieta cetogénica con verduras de hoja verde. Las dietas bajas en carbohidratos han tenido mucho éxito para que las personas pierdan peso. Sin embargo, muchas sociedades tradicionales a lo largo de los siglos han consumido carbohidratos. Y hasta hace relativamente poco tiempo no había mucha obesidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la verdad? Había poblaciones que comían mucho arroz. Había poblaciones que comían muchas papas. Y no había mucha obesidad hasta la década de 1970. Pero, en realidad, hay muchos tipos diferentes de carbohidratos. Y no todos engordan tanto. Si este contenido te resulta útil, suscríbete al canal para ver más contenido interesante. Yo clasifico los carbohidratos en 4 categorías. Están los carbohidratos refinados. Están los carbohidratos sin refinar, que son almidonados. Y están los carbohidratos sin refinar, que son más fibrosos. Y luego utilizo una categoría aparte para la fruta. Voy a analizar cada una de ellas por separado. Examinemos primero los carbohidratos refinados. Estos son procesados, es decir, no se encuentran en esta forma en la naturaleza. El ejemplo clásico sería la harina blanca, por ejemplo, o incluso la harina integral. No hay árboles de harina. Pero sí se cultivan granos de trigo. Y a partir de ese trigo, hay que procesarlo para obtener harina. Así que no es solo el tipo de alimento, sino lo que se le hace a ese alimento lo que lo hace más engordante que otros alimentos. Lo que se hace cuando se toman granos de trigo y se convierten en harina es extraer gran parte de las proteínas. Hay que eliminar gran parte de la fibra. Se elimina toda la grasa. Y luego lo mueles hasta convertirlo en un polvo muy fino. Y así es como se obtiene la harina blanca. Debido a que ha sido tan refinada, el cuerpo la absorbe muy rápidamente. Al molerla hasta convertirla en ese polvo fino, obtenemos un rápido aumento de glucosa, ya que los carbohidratos están formados por cadenas de glucosa. Por lo tanto, la insulina en sangre también se dispara muy rápidamente. Y, en ocasiones, puede descender con la misma rapidez. Esto puede provocar un bajón que se produce entre 1 hora y media después de comer comidas con alto contenido en carbohidratos. Y estos carbohidratos refinados son los principales alimentos que se recomienda eliminar en las dietas bajas en carbohidratos. Algunos ejemplos de estos carbohidratos refinados son la harina, tanto la harina blanca como la harina integral. Aunque la harina integral contiene un poco más de fibra, también se muele muy fina, lo que provoca una absorción muy rápida. Esto se observa en cosas como el índice glucémico, donde el pan integral se convierte en glucosa casi tan rápido como el pan blanco. Así que la harina integral puede ser ligeramente mejor, pero sigue sin ser ideal. Otros productos como las harinas de arroz y de maíz también están muy procesados. Así que todos los alimentos que se elaboran principalmente con estas harinas deben evitarse si se quiere evitar este aumento tan elevado de glucosa y el pico de insulina que a menudo conduce al aumento de peso. Algunos ejemplos serían el pan, la pasta, los cereales para el desayuno, la cerveza, los muffins y las donas. Y la mayoría de la gente reconoce que no son alimentos especialmente adelgazantes. El otro grupo que resulta especialmente problemático es el de los azúcares simples refinados. El azúcar, como el azúcar de mesa, está compuesto por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, a diferencia de los almidones, que son en su mayoría cadenas de glucosa. Y es esta fructosa la que resulta especialmente problemática para el aumento de peso. Tiene que ver con la forma en que se metaboliza la fructosa. Va directamente al hígado y a menudo se convierte en grasa, lo que puede provocar una gran resistencia a la insulina, lo que a su vez conduce a niveles elevados de insulina.
El problema del azúcar no es solo que se convierte muy fácilmente en grasa, sino que también es muy gratificante. Es muy fácil consumir azúcar. Es muy fácil consumir azúcar en exceso. Y esto es un problema cuando se añaden azúcares. Hay muchos alimentos naturales que contienen azúcar, pero normalmente hay un límite en la cantidad de azúcar que contienen. Los alimentos procesados son especialmente malos porque añaden mucha azúcar. Porque es una forma de hacer que la comida sepa muy bien a un costo muy, muy bajo. Por lo tanto, evitar estos azúcares y otros productos con mucha fructosa, como el jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, por ejemplo, es fundamental para perder peso. El jarabe de maíz con alto contenido en fructosa se encuentra en los refrescos, las bebidas azucaradas, los dulces, el ketchup, la salsa barbacoa y las frutas enlatadas. Esto incluye el azúcar blanco, el azúcar moreno, la fructosa, el jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, el jarabe de arce y los concentrados de jugo de frutas. Estos son los tipos de alimentos que hay que evitar. Hay muchos nombres diferentes, porque a menudo quieren ocultar la cantidad de azúcar que contienen en las listas de ingredientes. Hay que leer detenidamente las etiquetas de los alimentos. Otra cosa a tener en cuenta son los cereales refinados. Aunque no están tan refinados como la harina, que se muele muy fina, los cereales refinados siguen siendo refinados. Por ejemplo, el arroz blanco, el arroz instantáneo, el arroz pulido y la avena instantánea. Una vez más, la avena instantánea está molida muy fina, por lo que se cocina muy rápidamente. Está mucho más procesada que la avena cortada, por ejemplo, que tiene que cocinarse durante mucho tiempo. Almidón de maíz, almidón de papa, almidón alimenticio modificado, almidón de tapioca. Es mejor evitar todos estos alimentos. En resumen, se trata de harinas, cereales refinados, almidones y azúcares simples. El siguiente grupo de carbohidratos son los carbohidratos sin refinar, lo que significa que se encuentran bastante cerca de su estado natural. Pero estos son los carbohidratos sin refinar que contienen almidón. Por lo general, se encuentran en raíces que crecen bajo tierra, ya que las plantas intentan almacenar estos carbohidratos para su uso posterior. Esto incluye cereales como el centeno, la cebada, el trigo sarraceno, la espelta, el arroz basmati, el arroz negro, ciertos fideos como los fideos shirataki, que están hechos de ñame, y tubérculos como las papas, las batatas, las chiribías, el taro y la alcachofa, por ejemplo, todos ellos carbohidratos con almidón. Pero como no están refinados, contienen elementos como la fibra, que ayuda a ralentizar la digestión. Por lo tanto, no se produce ese aumento tan rápido de la glucosa que se observa con los carbohidratos refinados. En índices como el índice glucémico, se observa que el índice glucémico es mucho más bajo que el de los carbohidratos refinados. Por lo tanto, se pueden consumir estos alimentos con moderación. No son necesariamente malos para la salud. Depende de cómo los prepares y también de la cantidad que comas y la frecuencia con la que los consumas. Pero a menudo son una opción mucho mejor que los carbohidratos refinados. El tercer grupo de carbohidratos con el que hay que tener cuidado, pero que no hay que eliminar por completo, es la fruta. La fruta es muy controvertida porque es un alimento natural. Sin embargo, algunas frutas tienen mucha fructosa, y, químicamente, no hay diferencia entre la fructosa que contienen las frutas y la fructosa que se encuentra en el jarabe de maíz con alto contenido en fructosa. Así que la diferencia con la fruta es que viene acompañada de muchas otras cosas. Cuando comes una manzana, hay mucha fibra, mucha pulpa y otros nutrientes. Y, a menudo, debido al volumen de la fruta, es muy difícil comer en exceso estas frutas, a diferencia de lo que ocurre con, por ejemplo, los jugos de fruta, en los que se ha eliminado todo eso. Por lo tanto, algunas frutas son mucho mejores que otras. Por ejemplo, las bayas, las fresas, las frambuesas y las moras suelen ser mucho mejores que otras frutas muy dulces. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas de las frutas que comemos hoy en día son diferentes a las que comíamos hace 30 o 40 años. Son mucho más dulces.
Han sido modificadas genéticamente. Se han cruzado entre sí. Muchas frutas, como los duraznos blancos y las piñas doradas, se han cultivado para que sean mucho más dulces que las que comían las generaciones anteriores. Por eso no es tan difícil conseguir que la gente coma fruta hoy en día, porque realmente es un dulce natural. Así que, si vas a comer fruta, aunque no es lo peor que puedes comer, puede ser uno de los factores que impiden tu pérdida de peso. Esto nos lleva a la última categoría de carbohidratos, que realmente debería constituir la mayor parte de los carbohidratos de tu dieta. Se trata de carbohidratos sin refinar, pero sin almidón y más fibrosos. Suelen ser las verduras que crecen por encima del suelo, a diferencia de las que contienen almidón, que crecen por debajo del suelo. Se producen de forma natural, pero debido a la cantidad de fibra que contienen, son muy voluminosos, tienden a hacerte sentir lleno y se absorben muy lentamente. Así que sientes un aumento muy lento de la glucosa y la insulina en sangre, lo que puede facilitar el mantenimiento del peso. Las legumbres y las lentejas son un buen ejemplo de carbohidratos que realmente no tienen mucho efecto sobre la insulina. Contienen muchas proteínas, por lo que son muy buenas fuentes vegetales de proteínas. A veces se pueden añadir con grasas naturales. Y tienen una gran cantidad de fibra, lo que significa que van a ralentizar el aumento de la glucosa, ya que la absorción es mucho más lenta. La otra gran categoría que verás aquí son las verduras que no son tubérculos. Por ejemplo, espárragos, pimientos, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, berenjenas, verduras de hoja verde. Todos ellos son carbohidratos, pero nadie engorda comiendo brócoli. Es muy difícil que eso ocurra. Si comes muchas de estas verduras, de superficie, te aportarán muchos nutrientes. Pero también te llenarán debido a su volumen. Y, siempre y cuando no las consumas con frecuencia, te ayudarán a perder peso. La opinión general es que estas verduras no engordan especialmente. Y esto no importa si sigues una dieta baja en grasas, una dieta cetogénica, una dieta paleo o cualquier dieta estándar, la mayoría de la gente reconoce que estas verduras de hoja verde, las legumbres, etc., son excelentes para tu dieta de adelgazamiento. Así que los carbohidratos no son una sola categoría, sino varias categorías diferentes. Y algunos carbohidratos pueden formar parte de una excelente estrategia para bajar de peso. Recuerda, los carbohidratos refinados, tal vez deberías evitarlos. Les doy luz roja. En cuanto a los carbohidratos con almidón, los tubérculos y también la fruta, yo diría que son luz amarilla. Hay que tener cuidado con ellos. Es posible que los tolere, pero también es posible que no. Y la luz verde de prácticamente todas las dietas son los carbohidratos no refinados y sin almidón, como las legumbres, las lentejas y las verduras de hoja verde, las verduras que crecen por encima del suelo. Y eso es todo por esta semana. Gracias por vernos. Espero que hayas aprendido algo. Si es así, quizá quieras compartir este video con un amigo.